Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 en esta mañana. Vamos a estar en versículos 38 al 44. Ese va a ser nuestro texto en esta mañana. Un texto increíble, un texto que podemos exaltar lo que hemos estado cantando, el amor, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. 700 años antes de que Jesús viniera, escribió Isaías, el profeta Isaías. Y él profetizó que Cristo vendría a sanarnos. En Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Cristo vino para llevar nuestras enfermedades. Él vino para cargar con nuestros dolores. Y en nuestro pasaje de hoy, de 38 al 44, tenemos dos pasajes paralelos, uno de Mateo y otro de Marcos. Y quiero leer un poquito el de Mateo, que es el pasaje paralelo al de hoy. Dice así: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. Y escuchen esto, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, y lo que estoy por leer es una cita de Isaías 53:4. Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces este mismo pasaje que vamos a ver hoy, cuando Mateo habla acerca de eso, él vuelve a Isaías y él dice: Jesús cumplió acá en estas sanidades, en lo que Él está haciendo con lo que Isaías profetizó 700 años antes. Jesús sanó a todos y así cumple la profecía. Pero la profecía en Isaías 53 va mucho más allá de la sanidad física. Va mucho más allá de quitar las enfermedades que tenemos en esta vida. Y dice 53:5, el próximo versículo de Isaías: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hemos sido sanados. Jesús fue herido, Jesús fue molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Jesús ha muerto. Él fue el castigo estaba sobre Él para que vos y yo tengamos paz. Y al hacer todo eso, Él nos sana. Pero aquí no está hablando de sanidad física. Aquí está hablando de sanidad espiritual, este versículo. Por su muerte somos salvos. Por su muerte el alma perdida es sanada. Eso es lo que Cristo hace. Y cuando nosotros miramos en nuestro pasaje en esta mañana, vamos a ver, no solo hoy, pero lo que hemos ya visto y lo que vamos a seguir viendo es que Jesucristo hace muchas sanidades, extraordinarias sanidades, sanidades jamás vistas, ni antes ni después. Hace sanidades increíbles, milagros que se buscan en la actualidad, milagros y sanidades que la gente añora tener hoy, y cuando escuchan a alguien que hace sanidades van ahí porque necesitan sanidad física. Libra al hombre de su opresión física por medio de la sanidad física. Pero ¿cuál es el mayor milagro de todos? ¿Cuál es el mayor milagro que Jesús hace? ¿Cuál es la sanidad de sanidades? Librar el alma del hombre de la esclavitud del pecado. Sanar al hombre de su enfermedad mortal del pecado. En 1 Pedro 2:24 dice: Él mismo, Jesús, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Eso no es sanidad física,
Eso es vida espiritual. Eso es ser regenerado. Eso es tener la salvación. Y Él viene a sanar, a librar a aquel que está oprimido. ¿Recuerdan 4:18 al final? ¿Para qué viene? Para poner en libertad a los oprimidos. Al hombre que está aplastado por el pecado. Al hombre que está con la carga de la culpa del pecado. Cristo viene a librarlo del dominio de muerte y trasladarlo al reino de Dios. Entonces hoy lo que vamos a ver es, lo titulé así, el mayor milagro de todos. El mayor milagro de todos. Lean conmigo el pasaje. Lucas 4:38. Levantándose Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde Él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Hoy vamos a ver el mayor milagro de todos. Y vamos a comenzar, tengo 2 puntos. El primer punto es, y el más largo, es el milagro de sanidad física. El milagro de sanidad física. Jesús salió de la sinagoga. Ahora recuerdan, estamos en Galilea. Ahí, si me permitís, Mauro. Ahí está, estamos en Galilea. Esta foto saqué yo cuando fui a Galilea. Estoy orgulloso de mi foto, es hermosa mi foto. Y Galilea, todo este es el mar de Galilea. Y Capernaum está como por aquí, al oeste, allí, cuando nosotros vemos el mar desde este lugar. Esta foto no saqué yo, ojalá tuviera un helicóptero para sacar esta foto, pero no podía, ¿sí? La última foto la saqué de acá. Esto es Capernaum, ¿sí? Esta es la ciudad de Capernaum. Han encontrado la ciudad de Capernaum. Si vas a Israel y vas a Galilea, es el primer lugar, el lugar más fascinante de todo Galilea, al cual vos podés ir. Y Jesús enseñaba en la sinagoga. Esta es la sinagoga, aunque la sinagoga de Jesús hubiera estado edificada debajo de esta sinagoga. Esta es una sinagoga del 2º o 3er siglo, pero es así como se hubiera visto. Y es debajo de esta donde Jesús estaba. Entonces sabemos exactamente dónde está la sinagoga de Jesús. Esta foto sí es mía, ¿sí? Allí en la sinagoga de Jesús. Y Jesús enseñó allí en esta sinagoga y nos dice en versículo 32 que cuando Él enseñaba, la gente se admiraba de su enseñanza. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Y mientras Él está enseñando con autoridad, vimos la semana pasada que un demonio se manifiesta ante Jesús, ante la palabra de Dios, y está gritando con voz potente, con un ruido que te estorba. Y así está gritando, aterrado de ser destruido inminentemente por Jesús. Y dice: Jesús, andate, apartate de mí, salí de acá, déjame, no tengas nada que ver conmigo, no me destruyas. El demonio sabe ante quién está parado. El demonio sabe ante la presencia de quién está, el Santo de Dios, Jesucristo mismo, quien es Dios, y tiembla ante la presencia y la enseñanza del Mesías. Todo esto ocurre en la sinagoga, dentro de la sinagoga, y había techo en la sinagoga, ¿sí? No era al aire libre, había techo. Ocurre allí. Y Jesús inmediatamente reprende al demonio, el demonio se calla y sale de la persona, y la gente se admiraba. ¡Qué poder! Y qué autoridad que tenía Jesús. Nadie enseñaba como Él enseñaba, la gente estaba asombrada.
Y más que eso, nadie podía echar fuera un demonio de una persona. La gente se maravillaba y decía, ¿qué palabra es esta? La palabra de las Escrituras que enseñaba, y la palabra de decir a un demonio, callate y salí de él, que el demonio, que Jesús tenía sobre el demonio. Tenía una autoridad y un poder que nadie jamás ha tenido. Esto fue fascinante. Y el punto es obvio, que si Cristo puede librar a una persona de la cautividad de un demonio, es poderoso para librar al hombre de la cautividad de sus pecados, porque es para eso que vino 4, 18, 19, para librar al hombre de su cautividad. Y si Él tiene todo poder y toda autoridad de tomar a alguien que está bajo las cadenas de un demonio, entonces tiene el poder de tomar a alguien bajo las cadenas del pecado, bajo el dominio de las tinieblas, bajo el poder de Satanás, y librarlo. Y recuerden esa palabra librar, que significaba dar perdón de pecados. Entonces lo libra del diablo, perdona a esta persona, cancela todas sus deudas y lo hace hijo de Dios, dándole la vida eterna. Este es el poder y la autoridad de Jesús. Este es el poder y autoridad que Él demostró dentro de la sinagoga. Y es para esto que ha venido Cristo, para salvar el alma perdida. Y lo que hace su milagro es autentifica la autoridad del Mesías, demuestra que Jesús es el Mesías, y como el Mesías, Él tiene el poder de salvar. Y tenemos que recordar eso. Entonces, en nuestro pasaje vemos que Jesús sale de la sinagoga y nos dice que salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Ahora sabemos que Simón es Pedro, Simón es llamado Pedro en los próximos pasajes que vienen. Y es interesante que no introduce a Pedro, solo habla de Pedro al pasar, entramos a su casa. Quizás porque ya han pasado décadas, todos saben quién es Pedro, los lectores, saben que es un discípulo, saben que es el apóstol entre todos los apóstoles, pero el Señor todavía no lo ha llamado. Es algo que va a hacer en capítulo 5, versículo 10, que lo va a llamar a ser un pescador de hombre, y después oficialmente en capítulo 6, versículo 3 en adelante, cuando llama a sus 12 discípulos, el primero que llama es a Simón, quien también llamó Pedro. Este es Pedro. Ahora, ¿quién es él? En Juan nos dice que Pedro es el hermano de Jesús. En Juan 1:40 Jesús habla a Andrés, su hermano, y después Andrés va a buscar a Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, vení, ha llegado, es Cristo, y así lo lleva. Y también sabemos de Juan capítulo 1 que ellos son de Betsaida, tanto Pedro como Andrés. Nos dice en 1:44, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces ellos eran de Betsaida, que está a 7 kilómetros al noreste de Capernaum. Pero ahora trabajaban en Capernaum. Nos dice la Biblia en Mateo capítulo 4 que Jesús andaba por la ciudad de Capernaum, y versículo 18 nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Entonces ellos ahora vivían en Capernaum y su trabajo era pescar. Y no estaban solos, tenían socios, dice Lucas 5:10. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces tenemos estos 4 hombres por lo menos trabajando juntos: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que los 4 van a ser discípulos del Señor Jesucristo. Y nos dice aquí en versículo 38 que Simón vivía acá. ¿A dónde entraron, dice el versículo? A la casa de Simón. Simón vive acá, trabaja acá. Su vida es en Capernaum. Y Jesús sale de la sinagoga, y aquí podemos ver donde hubiera estado la entrada de la sinagoga. Y lamentablemente no saqué cuando fui la foto que tenía que sacar, así que voy a tener que volver a Israel algún día para sacarlo. Pero esta foto que sí es casi del mismo lugar, la sinagoga está acá, y acá está la casa de Pedro. Y arriba de la casa de Pedro edificaron un platillo volador, para que veas mejor la casa, no sé. Pero van a ver toda una estructura encima. Pero sale de la sinagoga y va a la casa de Pedro. Y miren esto, porque es fascinante. Acá está la sinagoga, acá está la casa de Pedro, está al lado. La ciudad es chiquita de Capernaum, pero la casa de Pedro está solo unos metros de la sinagoga.
Y sale y va allí. Marcos 1:29 nos dice que inmediatamente salió y fue ya en el momento que sale de la sinagoga directo a la casa de Simón Pedro. Y a medida que vamos viendo todo este texto, tenemos que entender que versículos 31 al 41 ocurren todas las cosas en el mismo día. En la mañana está enseñando en la sinagoga, en la mañana está echando fuera a este demonio, sale inmediatamente de la sinagoga, entra a la casa de Pedro, allí va a sanar la suegra de Pedro, va a llegar la tarde y se va a empezar a acumular toda la gente afuera de esa casa para que él sane a todos. Y Jesús, en el día de reposo, en el día de descanso, él está activamente ministrando todo el día, todo el día. Entonces allí van a la casa de Pedro. Acá te podés acercar, esta es la casa de Pedro, abajo de ese platillo volador que tienen para que saques fotos de arriba. Acá está la casa de Pedro. Y aquí vive Pedro, acá vive su esposa, sabemos que Pedro estaba casado. 1 Corintios 9:5 nos dice, no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Todos sabemos que está casado. Acá dice que está la suegra de Pedro. Entonces no sé cómo algunos inventan que no estaba casado. Quizás tenía hijos, hubieran vivido acá. Andrés seguramente vive acá, su hermano. Entonces hay mucha gente acá que están yendo a la casa de Pedro. Estuvieron a la mañana en la sinagoga, ahora van a la casa con Jesús y están listos para almorzar, están listos para comer. Inmediatamente van allí, pero tenemos un problema para comer. Dice, la suegra de Simón Pedro se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. La suegra estaba sufriendo. La suegra tenía una fiebre. Y este mensaje me viene bárbaro hoy, porque ¿quién ha tenido fiebre? No, un montón de ustedes. ¿Y quién va a tener fiebre? Todos los que quedamos, ¿sí? Estamos en el medio de toda una enfermedad que está pasando y le está pegando a todos. Y todos decimos, espero que no me pegue, espero que no me pegue. Después nos pega, porque es así. Ella tiene fiebre. Está en cama. Mateo y Marcos en los pasajes paralelos nos dicen eso, que ella está en cama. Ella no los recibe en la puerta. Ella no les sirve. Ella no les prepara nada. Ella está en cama, con fiebre. Está sufriendo. Está afligida. Tiene un ataque a todo su cuerpo completo. Y el texto, mírenlo, dice que tiene una fiebre ¿qué? Alta, muy alta. La palabra en griego es mega. Tiene una mega fiebre. No es una fiebre así nomás, tengo 37, 38 grados. No, tiene mucha fiebre. Donde la piel le está quemando. Donde está en un momento transpirando y en otro momento ella está temblando de frío. Quizás aún alucinando. Quizás aún hasta la muerte misma. Porque sabemos que mucha gente moría de fiebre en ese tiempo. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 46, dice, había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum y estaba al borde de la muerte. Jesús está haciendo milagros en Caná y viene este hombre de Capernaum y dice que el hijo está muerto, que está al borde de la muerte, y Jesús lo sana desde lejos, y cuando vuelve dice, ¿a qué hora se le quitó la fiebre? ¿Qué lo iba a llevar a la muerte? Una fiebre profunda, una fiebre alta que tenía. Y acá no dice que ella va a morir, pero puede ser porque ellos ruegan por la vida de ella. Miren lo que dice al final del versículo 38. Tenía la fiebre muy alta, una mega fiebre, y le rogaron por ella. Están como, Jesús, por favor, sanala. Cuida de ella. Quítale la fiebre. Es como una oración a Cristo de que Él intercediera por la suegra de Pedro, porque ya no hay remedio, ya no hay nada que pueden hacer. Está muy mal, está en cama, no se levanta. Y entonces va Jesús, como el médico que Él es, como el médico que Lucas lo quiere presentar, siendo, y miren lo que dice el versículo 39, inclinándose sobre ella. Está en cama, no puede levantarse. Jesús se acerca a ella y le atiende, como un médico. Y dice, Jesús reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Jesús reprende la fiebre. Hasta donde yo he estudiado en los evangelios, podemos ver que es la única sanidad donde Jesús reprende la enfermedad. Jesús reprende la enfermedad.
Y creo que Lucas quiere mostrar una y otra vez esta palabra reprender para mostrar que Cristo tiene todo el control sobre todas las cosas, porque no aparece casi nunca en el libro, pero acá aparece 3 veces. ¿Recuerdan en versículo 35 que el diablo hablaba y dice Jesús entonces, versículo 35, lo reprendió? ¿Qué hizo? Reprendió el demonio. En versículo 41, muchos demonios salían y gritaban que Jesús era Dios y dice, pero reprendiéndoles, la misma palabra. No les dejaba hablar. Y aquí esta mujer tiene una fiebre muy alta y Jesús reprende la fiebre. Ahora, esto no significa que la fiebre era por un demonio. Lo que esto significa es que Jesús tiene poder sobre enfermedad, Jesús tiene poder sobre los demonios, Jesús tiene aún poder sobre lo que hablan los demonios. Él reprende lo que quiere, cuando quiere, porque tiene todo el poder. Y Lucas quiere que nosotros veamos eso. Y después esto, que nunca lo había notado, y esto es realmente increíble. Dice, Jesús reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. La dejó. La palabra aquí dejar es la palabra en griega aphiemi. Y vos decís, ¿y eso qué es? Bueno, si tenés buena memoria, sabés que hemos hablado de esa palabra. Es la palabra librar. Jesús reprende la fiebre, y la suegra de Pedro es libre de la fiebre. La fiebre la dejó, él la libró de su fiebre. Es la misma palabra, aunque aquí es un verbo, pero lo vemos como sustantivo al final del versículo 18. Que Jesús dice, para esto he sido enviado, y al final dice, para poner en ¿qué? Libertad. Para poner en libertad a los oprimidos. Entonces Jesús viene para traer libertad, aphesis es la palabra en griego, para traer libertad, para traer perdón de pecados, para librar a la persona que está bajo la opresión del pecado. Eso es porque Jesús ha sido enviado. Y aquí vemos que Él lo hace físicamente. En el momento que reprende la fiebre, aphiemi, le deja, lo quita, es librada de la fiebre. Y Lucas hace esta conexión fascinante de que la liberación física apunta a la liberación espiritual. Él tiene el poder de librar la fiebre o librarla a ella de la fiebre. Y Jesús le quita su opresión física. Y porque tiene el poder de quitar la opresión física, sabemos que tiene el poder de hacer lo que vino a hacer, que es quitar la opresión espiritual. Y Él dice, para eso fui ungido. Y Él dice, para eso fui enviado. Para eso vine, para eso he venido. Para poner en libertad a las personas que están bajo opresión. No solo físicamente, espiritualmente. Y miren lo que hace ella. Al instante. ¿Cuándo? Al instante. Al instante. Y guárdense eso en algún bolsillo, lo vamos a volver a sacar en un rato, ¿sí? Al instante, en ese momento, no está débil por su enfermedad ahora. No necesita un tecito con limón, que de paso les digo, es el peor invento del hombre, ¿sí? Cuando estoy mal de la garganta me dicen, tomate un tecito con limón. No, prefiero morir, porque el tecito con limón es horrible, ¿sí? Si a vos te gusta, disfrútalo, yo no puedo tomarlo. Y se me cierran todos los ojos. No, estoy muy mal. El tecito con limón ella no lo necesita. No necesita una sopa, no necesita agua, no se necesita Gatorade, no necesita jugo de naranja, no necesita comer, no necesita recobrar fuerza. La fiebre la deja. Y no la deja de a poco, se va en un momento. ¿Tiene la fiebre? No tiene la fiebre. Es nuestro deseo siempre cuando estamos enfermos. Ojalá me tomo esto y me levanto y ya estoy. ¿Sabés cómo fue esto? Esto fue como la propaganda del tecito Vic. ¿Sí? ¿La viste? La fue a buscar por las dudas en YouTube esta semana. Y ahí está el hombre estornudando, con pañuelos, sintiéndose mal, tiene una cara terrible, en cama, mal, no puede hacer nada, no se puede levantar. Y toma el tecito Vic y de repente tiene todo un semblante espectacular. Abre las cortinas, hay sol, está listo para conquistar la vida. Y después yo digo, qué bueno. Entonces yo cuando estoy enfermo voy a la farmacia, me compro el tecito Vic, me tomo el tecito Vic y me siento exactamente igual antes y después de tomar el tecito Vic. Y me voy a dormir mal porque no hizo nada, me levanto mal, no hizo nada. ¿Por qué?
porque con el remedio, no solo ese, sino también hay una propaganda de Next que hacen lo mismo. ¿Qué pasa? Necesito varios días. Tiene que actuar. Mi cuerpo se tiene que ir mejorando. Nadie tiene una fiebre y al otro día está levantado y trabajando. O sea, sí puede trabajar, pero todavía se siente mal. Jesús la sana y le reprende una mega fiebre. Estamos hablando más de los 40 grados. Estamos hablando de una fiebre fuerte. Instantáneamente se levanta. ¡Qué sanidad! En Mateo dice que la tocó con la mano, o le tocó la mano, y fue sana. En Marcos dice que le dio la mano, la levantó y la fiebre se le quitó. Lo que vemos es que Jesús toma a esta mujer, reprende la fiebre y la fiebre se va. En el momento. En el momento. ¿Y qué hace? Y le servía. Se levanta. No se levanta lentamente. No se levanta para hacer otra tarea. Está completamente mejor, inmediatamente se levanta y comienza a servir. Y esta palabra servir en griego es diaconeo. ¿Conoces alguna palabra que viene de ahí? Diácono. Es alguien que sirve mesas. Y ella se levanta y comienza a servir a todos los que están allí. Y hermanos, hay mucha gente allí. Está Pedro, está Simón, nos dicen Marcos que está Jacobo y Santiago. Está seguramente la esposa de Pedro, hijos, quizás algún otro. Y ella se levanta y ella está sirviendo a todos, está haciendo un gran trabajo, una gran tarea. En el momento exacto que ella está mejor, ella comienza a servir. Y hermanos, ¿cómo nos enseña esto a nosotros? ¿Cómo debemos servir? Si Dios nos ha dado la salud para hacerlo, debemos servir y debemos servir todo el tiempo que podamos. No importa si es domingo a la tarde, si es mi día de descanso, si es el día para mí o es el tiempo después de trabajar que es mío. No. Que sirva, que sea un ejemplo de cómo servir. Y Cristo aquí hace un milagro. Hermanos, un gran milagro. Un gran milagro. La mujer está al punto de la muerte. Ruegan a Jesús, por favor, que la sane. Y 2 segundos más tarde está parada sirviéndoles como que nunca pasó nada. Así es la sanidad de Jesús. Total, total. Y así es la sanidad de Jesús espiritual. En un momento estás muerto en pecados, en el otro momento creíste en Cristo y tenés vida eterna. Es así, total, y nunca la puedes perder. Sana a ella, seguramente almuerzan allí. Y versículo 40 nos dice que todos los enfermos vienen a Él. Y vuelvo a esta foto para que tengan esto en su mente mientras nosotros miramos este texto. Allí está la casa de Pedro y allí se van a comenzar a acumular docenas, cientos, quizás miles de personas buscando a Jesús. Recuerdan que él estaba en la sinagoga y él echó fuera un demonio y versículo 37 dice, y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Bueno, pero sigue siendo el día de reposo. Entonces, él sale de la sinagoga, va a la casa de Simón Pedro, la gente va a sus casas, su fama se empieza a divulgar, pero es el día de reposo, no pueden ir allí. No pueden cargar a los enfermos. No pueden ir ante Jesús. Todos están ahí esperando a que termine el día de reposo. Y el día de reposo comenzaba el viernes al ponerse el sol y terminaba el sábado al ponerse el sol. Entonces allí están esperando, ¿no? Imagínate. Estás ahí, tenés una enfermedad, todos leprosos en tu casa. Estás como, ay Señor, por favor, que sea la hora. Así los llevo a Jesús y los sana. Y allí están. Y versículo 40 dice, al ponerse el sol, o sea, al terminar el día de reposo, ya después de toda esta ansiedad, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a Él. Terminó el día de reposo. Era la hora. Era el momento de llevar a los enfermos a Jesús. Y cargaban a familiares, a primos, amigos, vecinos, todo aquel que vos conocías que estaba enfermo. Vamos, este hombre te puede sanar. Y lo puede hacer en serio. Y todo aquel que tenía una enfermedad lo llevaban, quizás lo cargaban, quizás no podían llegar por sí mismos, pero tiene más la idea de que los guiaban, decían, yo sé quién es este hombre, vamos, él te va a poder sanar. Y nos dice acá que tenían diversidad de enfermedades, toda clase de enfermedades, una gran diversidad, fiebre, quizás cáncer,
Quizás eran ciegos, cojos, leprosos, sordos, mudos, paralíticos. Toda clase. Vos imaginate la enfermedad. Allí estaba en Capernaum. Había toda clase de enfermedad y todos están rodeando a Jesús y todos están rodeando la casa de Pedro, y así podés imaginarte cientos y miles de personas alrededor de la casa yendo para ser sanados por Jesucristo. ¿Y qué hacía Cristo? Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Le ponía la mano a cada uno. Hermanos, esto no fue un estadio. Esto no fue una oración general por alguno que sea sanado. Esto no fue que Cristo sanó a algunos y a otros no. Jesús toca a cada uno, y en el griego es enfático, que puso su mano sobre cada uno. Lucas quiere que entiendas que Él tomó el tiempo para tocar a cada persona y sanarlos de su enfermedad. ¿Cristo tenía el poder de decir en voz alta, sean todos sanados de su enfermedad y eran sanados? Sí, absolutamente, pero no es lo que Cristo quiso hacer. No es lo que quiso hacer. Y aquí, en estas frases, se ve la bondad y la misericordia y el amor y la gracia del Señor, que Él va y toca leprosos, que Él va y pone su mano sobre los enfermos y le da atención especial a cada persona en su enfermedad, dándoles sanidad de su enfermedad. Y hermanos, cada uno que vino para ser sanado por el Señor se fue sanado completa y totalmente. Dice aquí que poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y es un verbo continuo y muestra que allí estaba, hora tras hora, persona tras persona. Al finalizar el día de reposo, donde Jesús ha ministrado a todas las personas en todo el día, ha sido un día muy largo. Comienza la mañana enseñando en la sinagoga, continúa en la mañana expulsando un demonio, va a la casa de Pedro, allí seguramente enseñándole a ellos, aunque el texto no lo dice, y sana a la suegra, y empieza a bajar el sol. Bueno, al fin voy a tener descanso, y allí están alrededor de toda la casa de Simón, todas las personas para ser sanadas. Es el tiempo de descanso de Jesús, y Él sale y comienza a tocar a cada persona. Podría haber dicho, sean todos sanados, bueno, váyanse, ahora voy a descansar. No, toma su tiempo para cada uno. Este es el amor de nuestro Salvador. Este es el amor de Cristo. No solo enseña y ministra a todos, pero tiene un aspecto personal con cada persona. Muestra su misericordia a cada individuo y extiende su amor a la persona en aflicción. Y esta es la clase de creyente que nosotros debemos ser. Ahora, no un creyente que está sanando a todos, no tenemos ese poder, pero un creyente con un afecto entrañable por los hermanos, un afecto entrañable por los demás. Y aunque el día es largo, aunque mi trabajo es arduo y llego y es hora de descansar, estoy listo para ministrar a los demás, listo para acompañar a alguien, listo para ayudar a otro, servir donde sea, al que sea, cuando sea. Jesús sirvió a todos sanándolos. Ellos lo buscaban por su propio bienestar, ellos lo buscaban porque ellos querían sanidad, no les importaba a Jesús. Ellos querían ser sanados y Jesús sana a todos. Este es nuestro Salvador, manso y humilde, que ama a todo ser humano. De entre los enfermos había endemoniados. Versículo 41. También de muchos salían demonios, gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Entonces así está Jesús sanando, enfermedad tras enfermedad.
y expulsando demonio tras demonio. Y dice que muchos demonios salían de ellos. Acá no hay 2 o 3 personas endemoniadas, hay una cantidad grande de personas endemoniadas que están siendo expulsadas de los cuerpos de estas personas. Personas oprimidas por los demonios, personas bajo la cautividad y la prisión y las cadenas de estos demonios que los controlan totalmente, como vimos la semana pasada, y nadie tenía poder de echarlos fuera, nadie lo podía hacer. Y mientras salían, gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Ahora pensemos en esto. Me imagino gente enferma que está viniendo gritando en agonía por su enfermedad, quizás enfermedades que aún levantarse eran terribles, y allí están rodeando a Jesús, gritando en esta manera ante la presencia de Jesús. Y otra gente gritando de alegría porque entró enferma pero se va sana, y entonces ellos tienen gran alegría. Y después, en medio de todo esto, demonios gritando: ¿quién es Jesús? Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús los reprende. Y no les permite hablar. Los calla. Jesús no quiere testimonio de los demonios. Jesús no quiere que sus testigos sean los demonios. Jesús quiere alejarse y separarse de los demonios. Entonces no les deja ni siquiera hablar. Ellos sabían que Él era el Cristo. Ellos sabían que Él era el Mesías. Ellos sabían que Él era Dios. Y pensaban: Señor, ¿por qué no los dejaste? No. Cállense. No hablen. Queden mudos. Jesús tiene el poder de reprender demonios, de reprender enfermedades y de reprender a los demonios para que ni siquiera hablen, les calla la boca. Este es el poder de Cristo. Entonces vemos aquí en estos versículos 38 al 41 que Jesús hacía toda clase de milagros. Ahora, hoy en día se dice que se hacen toda clase de milagros. Y no quiero que respondas, pero voy a hacer una pregunta para que estés pensando. Porque si respondés mal, después toda la congregación va a estar pensando en vos todo el mensaje, ¿sí? No quiero eso. Pero pensalo. Dios ha dado a hombres en la actualidad el poder de hacer milagros, sanidades y expulsar demonios. Ha dado. Y creo que tan solo comparar lo que Cristo ha hecho con lo que vemos hoy en nuestro país, en Argentina, sin hablar del resto del mundo, pero en nuestro país es muy grande esto, podemos tener una respuesta a esto. Y estaba leyendo un comentario y me ayudó mucho en esta semana, así que si ven alguna de estas cosas que hablo, sepan que alguien me ayudó, ¿sí? Pero me pareció buenísimo, todo lo quiero compartir. Pero quiero mostrar 7 principios de los milagros de Jesús. 6 vemos en este texto, 1 no, pero lo agregué porque me pareció importante. Está en la Biblia, ¿sí? No es que lo inventé yo. Lo primero que vemos es que Jesús sanó con una palabra o una imposición de manos. Jesús sanó con una palabra o una imposición de manos. Aquí en versículo 39 nos dice que Él reprendió la fiebre y salió de ella. ¿Qué hizo? Habló y la fiebre salió. En Mateo y Marcos nos dicen que la tocó y la fiebre salió. No sabemos bien lo que habrá pasado, quizás las dos cosas juntas. En versículo 40 dice que le trajeron enfermos y Él ponía la mano sobre cada uno de ellos y eran sanados. En Lucas 5:24 viene un paralítico o lo traen ante Jesús y Él habla y dice: caminá. Y él es sanado con solo las palabras de Jesús. En Lucas 13:12 hay una mujer encorvada de hace 18 años y Jesús le dice que es sana y de repente está mejor. Él habla y ellos son sanados. En 5:12 vemos que se enfrenta con un leproso y lo toca el leproso y es sanado. Y en 6:19, este lo voy a leer porque este es más fascinante que todos, dice: y toda la multitud procuraba tocar a Jesús porque de él salía un poder que a todos sanaba. Entonces a veces Jesús hablaba y eran sanados, a veces Jesús tocaba y eran sanados, y a veces ellos tocaban a Jesús y eran sanados. ¡Qué poder! Y para que no nos confundamos, los apóstoles hacían lo mismo. En Hechos 9:34 dice: y Pedro le dijo: Enea, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Él no lo tocó, habló en el nombre de Jesús y fue sanado. En Hechos 28:8 Pablo está en la isla de Malta, dice: como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Entonces Pedro habló y fue sano, Pablo lo tocó y fue sanado, los apóstoles fueron dados este poder por Cristo.
Entonces la sanidad fue una palabra, un toque o ser tocado. Segundo, Jesús sanó instantáneamente. Jesús sanó instantáneamente. ¿Qué dice versículo 39? Reprendió la fiebre y al instante, en el momento, ya, inmediatamente, la suegra de Pedro no se mejoró gradualmente como hacemos nosotros con una fiebre. La suegra de Pedro no tuvo que hacer reposo. No fue un proceso. No se mejoraba lentamente. No tuvo que tener tratamiento de médico. No tuvo que tomar ningún remedio. La tocó e inmediatamente estaba perfectamente bien. ¡Wow! Y este es el patrón de la sanidad siempre. En capítulo 5, versículo 13, al leproso Jesús lo sana y nos dice el texto que él es sanado inmediatamente, instantáneamente. El paralítico que sana, dice el texto que él es sanado instantáneamente. La mujer que tenía el flujo de sangre toca a Jesús y dice, y al instante le cesó el flujo de sangre. Pero no solo eso, hay una niña que está muerta en capítulo 8, versículos 54 y 55, y Dios la resucita y dice, y al instante se levantó. Ellos estaban en un proceso de velorio, y Él la levanta al instante. En Lucas capítulo 18, 43 nos dice que el ciego recobra la vista al instante. Jesús habla, Jesús toca, y al instante la gente puede oír, puede ver, puede caminar, resucita. Estos son los milagros verdaderos. Y de igual manera los apóstoles hacen lo mismo. En Hechos capítulo 3 sabemos que van Juan y Pedro y están yendo al templo a predicar y hay un cojo que ponen ahí, desde su nacimiento está delante de la puerta pidiendo plata y Pedro le dice, o dice así, tomándolo de la mano derecha lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y ya vamos a ver que ese hombre comienza a saltar. No tiene que hacer más reposo. Hermanos, ¿cómo sanan hoy? ¿Cómo sanan hoy? Te sanan y después dicen, bueno, pero así kinesiología. Toma algunos medicamentos. Te vas a ir mejorando gradualmente. Uno que escuché dice, bueno, sí, se notó que no fue sanado de todo, bueno, pero en las próximas 72 horas tenés fe que Dios te va a sanar. No, esa no es la sanidad de Jesús. Esa no es la sanidad de los apóstoles. Es inmediato, inmediato. Tercero, no solo sana con una palabra, un toque, ser tocado, no solo sana instantáneamente, pero Jesús sanó totalmente, totalmente. La suegra de Pedro fue sanada completamente y en el momento se paró y sirvió. No tenía ningún síntoma, ya trabajaba. En 5:3 el leproso se le fue toda la lepra en el momento. El hombre de la mano seca en 6:10, la mano restaurada en el momento, completa. Toda. Y aun cuando Juan el Bautista envía a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si Jesús realmente es el Cristo, miren lo que dice Jesús en capítulo 7, versículo 22. Le dice, andá y contale a Juan esto. Y todos estos verbos en griego son presentes, que significan continuidad, todo el tiempo está ocurriendo. Dice, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Qué está diciendo? Completo. Sana al paralítico, el paralítico corre. Y no corre hasta la casa para estar tirado de nuevo, corre el resto de su vida. Son sanados completamente, continuamente, totalmente. ¿Y cómo sanaron los apóstoles? Igual. Ese hombre que estaba a la puerta del templo y Pedro lo sana, dice que sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. No solo está andando, está caminando, está saltando. Y los líderes religiosos están re enojados, porque ellos saben que ese hombre no podía caminar, que ese hombre fue cojo de nacimiento, y no pueden negar el milagro. En Hechos capítulo 14, versículo 8, Pablo está en Listra y hay un cojo, dice, desde el seno de su madre. Y no leo todo el pasaje, pero Pablo dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. En el momento, completamente. Empezó a caminar. Ninguno necesitó rehabilitación. Ninguno necesitó
un kinesiólogo. Ninguno necesitó más tiempo para que termine Dios de hacer su sanidad. Fue completo. Cuarto, Jesús sanó indiferentemente de la fe del sanado. Y esto hoy es muy grande, porque hoy se dice que debe tener fe para ser sanado. Y tantos hoy no son sanados porque les dicen que es por su falta de fe. Si tan solo tuvieran fe en el Señor, serían sanados. Eso es lo que les enseñan. Y no solo no los sanan, sino que los hacen vivir en opresión, cargados, deprimidos, oprimidos, porque se van culpables diciendo, Dios no me sana a mí como sana a los demás, porque yo no tengo la fe que necesito. Hermanos, es una tragedia. Y es una burla, el Evangelio es una burla a Dios, y engañan a millones de personas, y les atan cargas demasiado pesadas para llevar, y están llenos de culpa y opresión. Dios no enseña eso. Ahora, a veces Jesús sana por la fe. En Lucas 18:42 dice, Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Eso ocurre. Pero en la mayoría de las sanidades de Jesús, Jesús sana a incrédulos. Incrédulos que luego gritan por la crucifixión de Cristo. En 4:39 no hay ningún registro de fe en la suegra de Pedro. En 4:40 no hay ningún registro de fe en las personas. Y van a decir, no, pero ves, lo están llevando a Jesús, entonces ellos creen creen que le puede sanar, no creen en Cristo. No hay ningún registro de eso. En capítulo 7, versículos 14 y 15, están haciendo un velorio, hay un niño que está muerto, diferente al ejemplo que di recién. Y este niño está muerto. Y Jesús ve a la madre que está llorando. Y Jesús tiene compasión y resucita al niño. No hubo fe en el niño está muerto. No hubo fe en la madre, no hay registro de fe, podés leerlo. Y Jesús lo hace. Cuando Jesús sana a la mujer encorvada, no hay fe ni antes ni después. No se registra ninguna fe. Pero hermanos, escuchen bien, esta es la forma que los sanadores de hoy, entre comillas, esconden sus mentiras. Para ocultar que realmente no pueden sanar a nadie. Entonces, cuando vos no sos sanado, es por tu falta de fe. Y quédense conmigo, ¿sí? Porque voy a ser muy fuerte en lo que digo, pero vamos a llegar a lo que es la sanidad hoy. Quinto, y este también es muy fuerte contra lo que dicen hoy. Jesús sana a todos. Jesús sana a todos. Hoy en día dicen, solo puede sanar al que Dios le ha dado para sanar. Entonces está orando, ¿quiénes son los que Dios eligió para ser sanos? Y voy a sanar a ellos. Por eso no pueden ir a los hospitales y vaciarlos. Por eso no pueden bajar de los escenarios, ir a los barrios y sanar a las personas. Solo pueden sanar a aquellos que están programados para ser sanados. Escuchaba el otro día a Costi Hinn, que es el sobrino de Benny Hinn, que Costi Hinn es convertido, él predica el Evangelio, es un excelente hombre de Dios, y él contaba cuando él estaba en todas estas campañas, y él decía, y ustedes los han visto, están en YouTube las campañas, y pasaba la gente al frente, y dice, había una persona de cada lado, que era la persona que decidía quién pasaba la plataforma, y solo podía pasar la persona que ellos querían. Y después, uno de los trabajos de Costi era editar los videos para ver qué iban a poner en la tele para que la gente vea. Porque había cosas que eran buenas para la tele, había cosas que no eran buenas para lo que ellos estaban haciendo. Pasaban los que estaban programados a ser sanados. En Lucas 4:40, ¿qué vimos recién? Y poniendo las manos sobre quién. Cada uno de ellos. Eran todos sanados. En Mateo 4:24 dice, se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. ¿A quién? A todos los que venían. En Mateo 12:15 dice, pero Jesús sabiéndolo se retiró de allí y muchos lo siguieron y los sanó a todos. Y vemos lo mismo en capítulo 6, versículo 19, dice, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Vos tocabas a Jesús, eras sano. Aún con los apóstoles. Dice también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados.
Hermanos, vez tras vez, tras vez, tras vez, todos son sanados. ¿A quiénes sanan hoy? A los que Dios le da. ¿A quién sanaba Jesús y los discípulos? A todos, a todos. Acá no había filas de personas que venían con una enfermedad y se iban con la misma enfermedad. Acá no había gente que iba a un estadio con una enfermedad antes y después de la reunión y volvían con lo mismo que tenían. Aquí no había gente que parecía que fue sanada, que a la semana estaba mal de nuevo. No, Jesús prácticamente se deshizo de la enfermedad en Israel. Se deshizo. Si hoy hombres tuvieran el poder de sanar como sanaba Jesús y los apóstoles, no solo habría hospitales vacíos, no tendríamos hospitales. No los tendríamos, usaríamos los edificios para otra cosa. No habría medicamentos, no habría médicos. Y lo más hermoso de todo, no tendríamos que pagar obra social, ¿sí? Que ahora está demasiado, ¿no? Jesús sanó a todos. Jesús sanó a todos. Sexto, Jesús sanó enfermedades físicas reales. El otro día alguien me mandó un video de una sanidad de una señora que tenía un brazo más corto que el otro. Allí estaba el video, la señora estaba así, y filmaban de acá adelante. Y el hombre hacía un montón de cosas, hablaba en lenguas, hacía todas estas cosas que hacen, y de a poco se le iba alargando el brazo. Y la gente se lo cree. Sanan una carie. Sanan un mareo. Había alguien en la campaña de Benny Hinn y se paraba adelante y empieza a dar círculos. La señora dice, antes no podía, me mareaba y me caía, pero ahora puedo dar vueltas. Y todos, gloria a Dios, ¿me estás cargando? Un mareo, un dolor de cuello, un dolor de panza. No, hermanos, ¿qué sanaba Jesús? Un leproso. Pone un leproso para ese sanador que lo toca y que se vaya la lepra instantáneamente. Jesús sanaba una fiebre a punto de la muerte. Jesús sanaba a una mujer encorvada de 18 años. Jesús literalmente daba ojos al ciego. Jesús literalmente daba movilidad al paralítico y hacía oír al que nunca oyó. Sanó toda clase y diversidad de enfermedad existente. Es lo que nos dice acá en versículo 40. Y finalmente, este no está en nuestro texto, pero Jesús levantó muertos. Esta es la sanidad física de sanidades físicas. Levantó muertos. En capítulo 7 resucita un niño o una niña. Creo que el niño ahí en capítulo 8 una niña. En Juan resucita a Lázaro que ha estado muerto por 4 días. Están como, remueve la piedra. Estamos, no, Jesús tiene un olor, Lázaro, no remueva la piedra. Y lo resucita. ¿Cuántos sanadores de fe resucitan muertos? Tráelo, yo he hecho varios velorios, vení, tráelo conmigo al velorio, que lo levante. No tienen ese poder. Entonces, hermanos, ¿cuántos sanadores de fe hoy en día hay? Que salgan detrás de las cámaras, que bajen de los escenarios y vamos al hospital y vaciémoslo. Vos tráeme el sanador, yo te traigo el enfermo, yo te traigo el ciego. Yo conozco 2 personas muy bien que están ciegos de nacimiento, yo te los traigo. Y tráeme el sanador. No hay. Hoy no hay hombre con el don extraordinario de sanar. La Biblia lo afirma y la práctica lo evidencia. Son mentiras. Son mentiras. Pero no les voy a dejar ahí colgados con eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos entender los milagros de sanidades hoy en día? Bueno, y esto también me ayudó mucho varios comentarios. Esto fue excelente, pero quería compartirlo. Primero que nada tenemos que entender que las sanidades no fueron comunes en el Antiguo Testamento. Empezamos ahí, no fueron comunes en el Antiguo Testamento. Desde Adán a Abraham no hay ninguna sanidad registrada en la Biblia. Y ocurren 2200 años, ni una sanidad registrada. La primera sanidad está en Génesis 27 con Abraham. Y de Abraham a Isaías, del año 2200 a 750, o sea, 1500 años más, hay 20 sanidades registradas. 20 sanidades. Y después del siglo 750 antes de Cristo al primer siglo que viene Jesús, ninguna sanidad registrada. ¿Había enfermos en ese tiempo? Sí, seguramente, obvio. ¿Habían endemoniados? Sí, seguramente.
En todo el Antiguo Testamento, que habla de más de 4.000 años de historia, 21 sanidades. 21 sanidades registradas. ¿Fue común? ¿Todo el mundo estaba siendo sanado? No. Fue algo extraordinario. No fue común. Después saltamos, ya vamos a ir a los evangelios, pero saltamos a las epístolas. En las epístolas no fueron comunes las sanidades. No hay promesa de sanidades en las epístolas, no hay promesa que vos vas a ser sanado en ninguna epístola. No es la norma de la iglesia. Decís, pero pastor, ¿no había don de sanidad? ¿No era uno de los dones? Sí. Milagros y sanidades eran dones apostólicos, eran de la era apostólica esos dones. En 2 Corintios 12:12 dice, entre ustedes se operaron las señales, los milagros de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Pero no hay evidencia que esas señales siguieron después de los apóstoles. Y hermanos, hoy no hay más apóstoles. No tengo tiempo de meterme ahí, pero no hay apóstoles. Los apóstoles no existen hoy. No puede haber un apóstol. Y con el fin de los apóstoles está el fin de estos dones apostólicos, que incluye sanidades y milagros. Y aún cuando estamos en las epístolas, llegando al final del tiempo apostólico, vemos que hay muchas personas que no son salvas. Trófimo estaba enfermo, no fue sanado. Timoteo estaba enfermo, no fue sanado. Epafrodito se enfermó y no fue sanado. Y Pablo, dependiendo de lo que creemos que era el aguijón en la carne, si era una enfermedad física, entonces no fue sanado. Entonces el Antiguo Testamento, 21 sanidades. Las epístolas no te prometen sanidad. Y después en el medio tenemos los evangelios y hechos. Y hay de repente una explosión de sanidades. Porque vamos a decir lo que el texto dice, hay un montón de sanidades. Sanidad tras sanidad tras sanidad, todos sanados, cientos y miles sanados. Pero hermanos, no fue común. No fue común. En Mateo 9:33 dice, después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. En Marcos 2:12 dice, y él se levantó, este es el paralítico, y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Esto no era, sí, uno más, ahí está. No, nunca habían visto esto. Nunca, jamás. Así eran las sanidades del primer siglo. Algo extraordinario. Ahora, ¿por qué tanta sanidad y milagros en el primer siglo? Bueno, les voy a dar 3 razones. Primero, porque las sanidades autentificaban el mensaje de Jesús. Las sanidades probaron y demostraron que Jesús es el Mesías. Él hacía cosas que nadie podía hacer. En Isaías 35:4, y esto lo vemos en todo el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a venir haciendo milagros. Dice, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Cuando Juan mandó a sus discípulos, Juan estando en la cárcel, manda a los discípulos a preguntarle a Jesús, porque él duda, dice, ¿es realmente este el Mesías? ¿Jesús es el Mesías? ¿Qué le dice Jesús? 7:22. Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. ¿Cuál es la prueba de que Jesús es el Mesías? ¿Cuál es la prueba de que lo que él predica es del enviado de Dios, el Salvador del mundo? Lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Las sanidades demostraron que Jesús era el Mesías. Las sanidades autentificaron el mensaje de Jesús. Para esto escribió Juan. Él nos dice el propósito de su escrito en Juan 20:31. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Él sana, Juan lo escribe, nosotros lo creemos. Juan es el Cristo. MacArthur dice, el don de sanidad nunca fue dado para mantener a las personas sanas. Y ahí está el error, eso es lo que creen hoy. Si no morís de algo trágico, te pisa un auto o algo así, morís de una enfermedad. Pero dice, el don de sanidad nunca fue dado para mantener a las personas sanas, sino como una señal a los incrédulos de verificar la verdad del Evangelio, de autentificar a sus predicadores. Hoy Dios nos ha dado las Escrituras. ¿Cómo sabés si lo que yo predico es verdad? Anda a casa y léelo en la palabra de Dios. No hago señales y milagros para autentificar mi mensaje, lo saco de las Escrituras.
El momento que las Escrituras se terminan de escribir, esa es la autoridad que autentifica al predicador. Entonces son las Escrituras que nos llevan a la salvación. Son las Escrituras que nos enseñan todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a la vida cristiana. Segundo, no solo es para autentificar el mensaje de Jesús y que Él es el Mesías. Segundo, es para probar la autoridad y el poder supremo de Cristo sobre todo. Todo este pasaje con la semana pasada habla del poder y la autoridad de Dios. Él tiene autoridad sobre todo. Y tercero, es un cuadro de la verdadera sanidad que el alma necesita. ¿Para qué vino Cristo? Para sanar el alma perdida. Si Cristo tiene poder sobre toda enfermedad para librar el cuerpo físico de la opresión, ¿no tiene también el poder para librar el alma de la opresión? Entonces, la pregunta que has estado preguntando todo el mensaje, ¿sí? ¿Dios hace milagros hoy? ¿Dios hace milagros hoy? ¿Dios puede quitar cáncer? Escuchen, sí, pero es la excepción. No es lo común, no es lo común. Lo común es que el que tiene cáncer muere. Lo común es que el que nace ciego permanece ciego toda su vida. Lo común es que el paralítico nunca camina. Lo que es común es que el sordo nunca oye. Eso es lo común. Lo común es que cuando me enfermo, Dios obra por medio de la oración, la medicina, los médicos, los hospitales. ¿Dios sigue sanando? Sí, pero no por medio de un sanador. Y cuando Dios hace un milagro es la excepción. Es la excepción. Puede hacer un milagro, claro, pero también te puede resguardar de que nunca tengas la enfermedad para que nunca tenga que hacer el milagro. Pero debemos entender que no hay nadie sobre la faz de la tierra que tiene en su mano, en su boca, el poder de sanar a nadie. Nadie tiene ese poder. Que con una palabra o un toque puede sanar y que sana instantáneamente, completamente, a pesar de la fe de uno, a todos los enfermos con diversas enfermedades. Y esa fue la sanidad de Jesús. Hoy nadie lo tiene. Nadie. Esto es lo que hizo Cristo. Y demostró que su poder es sin igual, sanando a todos de diversas enfermedades. Y si es poderoso para sanar a ellos, es poderoso para sanar el alma perdida. Entonces pasamos del milagro de sanidad física al milagro de sanidad espiritual. Este es el mayor milagro de todos. El mayor milagro de todos. Y voy a tratar de ir rápido, ¿sí? Versículo 42, cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Se hace de día, la tarde fue larga, la noche fue larga, está sanando toda la noche, esto produce cansancio. Jesús termina, sí, seguramente en la casa de Pedro, y se levanta muy de mañana. Marcos 1 nos dice que se levanta y todavía está oscuro. Se levanta y nadie sabe a dónde va a un lugar solitario. Y aquí solo dice eso, en Marcos agrega que va a un lugar solitario a orar. Y si estuviéramos en Marcos, enfatizaría la oración. Pero aquí quiero enfatizar lo que Lucas quiere que enfaticemos. Él no habla de la oración, él habla de ir a un lugar solitario donde él puede estar a solas con Dios y recargar su energía. Lo que él necesita es un tiempo de parar. ¿Qué hizo? Todo el día. Ministró y ministró y ministró y ministró y sanó y tocó y enseñó y sacó demonios. Necesitaba un tiempo. Él es humano, es un hombre. Necesita recargar sus pilas. Me acuerdo nosotros cuando viajamos esta última vez a Estados Unidos, estábamos en Florida y nos levantamos como a las 6 de la mañana y salimos y fuimos a una iglesia, prediqué en la iglesia, después hablamos con todos los hermanos después de la reunión, después salimos a comer con los pastores, después nos subimos al auto, manejamos 3 horas, fuimos a otra iglesia, ahí pasamos tiempo con el pastor, con los hermanos, prediqué, otro tiempo con los hermanos y después manejamos 1 hora y media de nuevo a la casa de mi hermana donde nos quedamos. Necesitábamos descansar. Y no sané a nadie. Y no expulsé ningún demonio. Pero necesitábamos descansar. Jesús necesita levantarse de mañana solo y estar con el Señor. Luego de un día larguísimo. Entonces la gente comienza a buscarlo. En Lucas nos dice que los que empezaron a buscarlo fueron Simón y sus compañeros. ¿No? Andrés, Jacobo, Juan, se dan cuenta que Jesús no está en la casa y ellos salen a buscarlo y ellos encuentran a Jesús primero y dicen, todo el mundo los está buscando. Pero miren lo que dice Lucas, las multitudes lo buscaban.
Muchas veces en Lucas está la multitud, pero acá ¿qué hay? Las multitudes. Hermanos, acá tenemos un montón de gente, todos buscando al Señor Jesús, quien se fue a un lugar solidario, un lugar como desierto, un lugar en el monte donde nadie sabía que estaba. Y todo el mundo está buscándolo y lo encuentran. Y llegaron a donde Él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Van y dicen, Jesús, quédate acá. Jesús, no te queremos perder. Claro, obvio, si vos vas y te sana una enfermedad, pensás cuando me toque otra, quiero ir a tocar a Jesús. Y lo quieren cerca. Y entonces en versículo 43 Jesús comunica el propósito de su ministerio. Dice, pero Él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Hermanos, este es el punto del pasaje. Esto vuelve a Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Este es el enfoque de todo el ministerio de Jesús y no perdamos de vista lo que Lucas enseña. Y les doy un tip, que es cuando vos lees narración, que algunos ya lo saben, pero cuando vos lees la narración, cuando Lucas cuenta la historia, eso es importante, pero cuando Lucas hace que alguien hable, eso es lo más importante de la narración. Y acá no dice solo lo que hace Jesús, hace que Jesús hable. ¿Y qué es lo que Jesús dice de sí mismo? No perdamos de vista lo que Él dice de su propio ministerio. Ellos quieren que Él se detenga y aún Lucas dice, pero Él les dijo, en contraste a lo que ellos quieren, en contraste a lo que ellos buscan, pero Jesús les dijo. ¿Y qué les dice? También a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas. ¿Por qué comienza con también? ¿Por qué también? Porque esto es lo que ha estado haciendo en Capernaum. Ha estado anunciando las buenas nuevas. Este ha sido su ministerio, anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y lo mismo que hizo en Nazaret, está haciendo en Capernaum. Y miren lo que dice ahí, también a las otras ciudades, debo, es necesario. Jesús está bajo la obligación, es lo que debe ocurrir. Pero háganse algunas preguntas. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es su obligación? ¿Sanar enfermedad? ¿Eso dice? ¿Expulsar demonios? ¿Eso dice? ¿Cuál es su obligación? Anunciar el Evangelio de Cristo. Él mismo habla de sí mismo y dice, mi ministerio es predicar el Evangelio de arrepentimiento y fe, proclamar la salvación, anunciar las buenas nuevas de Cristo. El ministerio de Jesús es mucho más que sanidad física. El ministerio de Jesús es mucho más que expulsión de demonios. Uno puede ser sanado de la peor enfermedad que existe sobre la faz de la tierra e igual morir e ir al infierno. Uno puede ser echado el demonio fuera de su alma, pero ¿sabes qué? Igual va al infierno. El ministerio que proclama la salvación es el ministerio que vale la pena. Eso es lo que Cristo viene a proclamar. Y Cristo no solo proclama la salvación, Él provee la salvación. Hermano, yo no tengo ese poder tampoco. Yo te proclamo la salvación, solo Cristo te puede salvar. Él es el que da vista al ciego. Él es el que libra al cautivo. Él es el que libra al oprimido. Solo Cristo puede anunciar el Evangelio y luego ser Él mismo el que salva al que está oprimido en el pecado. Y todo aquel que se humilla en arrepentimiento y fe ante Cristo, Dios le da la vida eterna. Dios le da la vida eterna. Y miren el final del versículo 43, por si no lo entendimos. Porque para esto yo he sido enviado. Jesús tiene un propósito en su ministerio. Para esto fui enviado. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Hermanos, nunca se trató su misión, su propósito, su ministerio de sanar enfermedad. Ese no fue su propósito. Echar fuera demonios no fue su propósito. Acá no dice nada de milagros, de sanidades, no dice nada de que tiene que hacer milagros en otros lados, nada de eso. Los milagros simplemente confirmaron su mensaje, no fueron el propósito. Si lo fueran es lo que predicaría, pero no lo predico porque no lo es. Vino a predicar el reino de Dios. Y el que cree en Cristo es librado del dominio de Satanás y trasladado al reino de su Hijo amado, Cristo. Fue ungido,
y enviado por el Espíritu Santo, nos dice 4:18. Y mirá sus propias palabras, enviado con un propósito, anunciar el Evangelio de Cristo. Y hermanos, este es el mayor milagro de todos. Esta es la sanidad más grande de todas. Y termina versículo 44, y predicaba en las sinagogas de los judíos. Fue llamado a predicar, es lo que hizo. Recuerdan que ya vimos, anunciar el Evangelio, proclamar, predicar el Evangelio. Y aquí Jesús dice, voy a anunciar el Evangelio, y Lucas dice, entonces fue a todos los lugares y predicaba el Evangelio. Y es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Va a proclamar el Evangelio. Y allí iba de sinagoga en sinagoga, predicando y predicando para salvar las almas del pecado. Su enfoque es la predicación y el anunciar el Evangelio. Y hermanos, nosotros debemos ser ejemplos de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque en la iglesia? Predicar la palabra y anunciar el Evangelio. ¿Cuál es tu enfoque como creyente? Anunciar el Evangelio y enseñar la palabra a otros. Y pensaba aún en mi propia vida, hay muchas cosas que hago como pastor. Enseño clases, hago consejería, hago administración, hago distintas cosas. Pero soy llamado a hacer una cosa sobre todas las cosas: predicar la palabra de Dios. Y en esta iglesia eso siempre debe ser nuestro anhelo. Que uno predique y los demás escuchen y aprendan de la palabra de Dios. Si no predicamos la palabra de Dios, no tenemos nada. Si esta es nuestra autoridad, no tenemos nada. Si venimos a hacer payasadas en la plataforma, eso no es una iglesia. La iglesia hace lo que Cristo hacía: predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué buscas vos? ¿Un sanador que te quite todas tus enfermedades físicas? Seamos honestos, si hoy hubiera un sanador, todos quisiéramos ser sanados. Todos tienen alguna enfermedad que tienen. Nadie diría, no, yo no, gracias. Sí, lo quisiéramos, pero no hay. ¿Eso es lo que buscas? ¿O un sanador que te libre de tu opresión espiritual, de la cautividad de las cadenas bajo el pecado? Eso es mucho mejor. Porque aunque vos seas sanado, ¿cuánto vas a vivir? Si tenés mucha fortuna, 100 años, pero no creo. Pero el que libra el alma del pecado vive para siempre con el Señor. Entonces Cristo hace mucho más que sanar lo físico, Él sana el alma perdida. Y esta es la sanidad que Él ofrece al venir al mundo, al morir en la cruz y resucitar al tercer día. La Biblia dice que todo aquel que cree en Él es salvo. Y como dijo Pedro, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él viene a sanar el alma enferma, el alma perdida. Y si conoces a Cristo, quizás sufrís tremendamente una enfermedad física. Yo conozco mucha gente que sufre de muchas enfermedades y vos quizás sufrís enfermedades que no le contás a nadie tampoco. Y es un sufrimiento día tras día tras día. Pero recordá que a pesar de tu dificultad y tu dolor de enfermedad que Dios no prometió quitarte, has sido librado de la opresión eterna. Y cuando vos vayas al cielo y tengas la vida eterna allí para siempre, ¿sabés qué? Aún esa enfermedad será quitada. No la vas a tener. Él quitará todo. Y esta es la sanidad de sanidades, que Cristo libra tu alma espiritual oprimida. Cristo te ha sanado de tu enfermedad mortal del pecado y Cristo te ha transferido del dominio de Satanás al reino de Dios. Este es el doctor que yo quiero. Este es el sanador que yo quiero. Este es el sanador que yo anhelo. Esta es la sanidad que sobrepasa todas las sanidades. Este es el mayor milagro de todos. La salvación en Cristo. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias que tu palabra es nuestra única autoridad. Damos gracias que tenemos un gran Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Y todo aquel que ha creído en Él, Él lo ha sanado. Él le ha dado vida nueva. Él ha hecho como Cristo dijo que iba a venir a hacer, a librar al oprimido
Y así como aquí lo hace físicamente, Él lo hace espiritualmente en todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo como su Salvador. Entonces te ruego, Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador, que hoy se arrepienta y ponga su fe en Cristo. Y Padre, para los que somos creyentes, que entendamos que la sanidad física no lo es todo. Y muchas veces sufrimos y hay enfermedad y causa mucho dolor. O ver a otro con enfermedad causa aún más dolor. Pero eso no lo es todo. Porque un día, porque tú nos has librado del dominio de Satanás al reino de Dios, un día estaremos por toda la eternidad en el cielo, gozando de dar gloria a tu nombre. Y una de las bendiciones de estar ante tu presencia para siempre en perfección es que tendremos cuerpos transformados, perfectos, que no pueden pecar y que no pueden enfermarse. Entonces, dentro de la sanidad de sanidades, aún incluyes sanidad para siempre. Qué hermoso. Y Padre, te damos gracias por este mensaje. Y pedimos que no lo tomemos como pelear con otros que creen estas cosas, sino orar por ellos. Porque los que predican esas cosas son instrumentos del diablo. Y los que creen esas cosas están oprimidos. Nosotros debemos orar por los que enseñan eso, que vean lo que la Biblia dice y sirvan al Señor. Y por los que creen esas mentiras, que se arrepientan y pongan su fe en el Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.